Hola estudiantes y bienvenidos a este primer acercamiento a teoría y práctica de la traducción general. Abrimos aquí nuestro primer recorrido por la primera unidad que, como anticipé en el video de presentación de la materia, y ustedes tienen además el programa compartido entre los documentos al inicio del campus, habrán visto que en esta unidad vamos a trabajar en la traducción de textos centrados en el arte, la arquitectura y el diseño de interiores y la ingeniería civil. Esta primera clase tiene como finalidad explorar cuáles son los documentos que vamos a necesitar durante todo el cursado, pero además también en la vida profesional. Estos documentos son, por un lado, la guía de estilo, que es una guía que he preparado yo mismo para profesionales de la traducción, cursantes y futuros traductores, y donde vamos a ir, a medida que avancemos en la materia, trabajando cada uno de los contenidos que hacen a la competencia lingüística y que es de suma necesidad para que el traductor pueda redactar bien y entregar una buena traducción. Por otro lado, vamos a estar viendo algunos diccionarios en línea y diccionarios especializados. Los diccionarios en línea son aquellos que me permiten buscar un equivalente de palabras generales, como puede ser un sustantivo, un adjetivo, un verbo, una preposición, un adverbio y demás, ¿sí? Sustantivos siempre y cuando no tengan que ver con el campo especializado de referencia. Y después también vamos a ver diccionarios especializados que les he compartido en esta primera semana de la unidad número 1 para que ustedes puedan utilizarlos como recursos y fuentes de búsqueda ante la necesidad de buscar algún término en particular para el texto, el encargo que estuvieran traduciendo. Dentro de esta guía de estilo vamos a encontrar tres ejes que, como les decía, vamos a ir trabajando a lo largo de todo el cursado. El primero de estos ejes tiene que ver con la normativa, es decir, el uso apropiado de la lengua, ¿sí? Que tan difícil es conocer cómo usar nuestra propia lengua de manera correcta. Como aspectos de la normativa, vamos a ver el uso apropiado de mayúsculas y minúsculas, la secuencia verbal, que muchas veces tratamos de calcarlas del inglés, cuando en español se usa esa secuencia de otra manera. ¿Qué pasa cuando traducimos citas indirectas en traducción periodística? ¿Qué pasa cuando estamos traduciendo o reproduciendo las palabras de otro interlocutor? Cuando estamos redactando, por ejemplo, un párrafo donde hay una secuencia de acciones. Bueno, todo eso hace a la normativa. También dentro de la normativa vamos a encontrarnos con aquellas palabras que son polisémicas, ¿sí? Que tienen donde tenemos que prestar mucha atención a la hora de elegir uno u otro término a la hora de redactar. Los vicios lingüísticos
¿sí? Que son aquellos términos que se usan mucho en la lengua oral, creemos que están correctamente usados y los trasladamos erróneamente a la lengua escrita. Vamos a encontrarnos también con términos que suelen ser apropiados para el inglés, pero no para el español. El segundo de los ejes, que es la ortotipografía, tiene que ver con el uso adecuado en ambas lenguas de los signos de puntuación. Y como signos de puntuación no me voy a centrar en todos los usos que tienen de la coma o todos los usos que la RAE o la Fundeu ofrecen para el punto y coma o para las comillas, etcétera, etcétera, sino que me voy a centrar básicamente no en todos los signos de puntuación y tampoco en todos los usos de los signos de puntuación, sino que vamos a ver algunos signos de puntuación que suelen jugarle una mala pasada al traductor y cuáles son los usos incorrectos que se cometen con mayor frecuencia en esos signos de puntuación en particular. También vamos a ver qué pasa con la grafía de los números, tanto enteros como decimales, con los símbolos. Y cuando hablo de símbolos no me refiero solamente a los símbolos de los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica, sino que son unos símbolos a los que debemos prestar atención también, sino qué pasa con los símbolos como las unidades monetarias, el peso, el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar estadounidense, canadiense, etcétera, el peso argentino. También como símbolos, el por ciento, por ejemplo, que en los textos técnicos debemos recurrir siempre a los números y a los símbolos como tales y no escribirlos, por ejemplo, 20% en palabras. Eso puede estar en el inglés, pero en el español debemos recurrir a la grafía apropiada de las cantidades. Vamos a ver también lo que tiene que ver con abreviaturas, siglas, acrónimos, cuál es el tratamiento que se les da en español, cuándo conviene traducir esa sigla o ese acrónimo al español, si esa sigla está adaptada o no, bueno, en qué casos adaptarla en qué casos no. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este segundo eje. Y el tercero de los ejes, que es muy importante para el traductor a la hora de traducir correctamente y evitar la literalidad, es decir, la traducción palabra por palabra, que es propio de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias de traducción que me permiten a mi traductor aplicar en mi traducción, ¿sí? Para mejorar el estilo, para mejorar la naturalidad de lo que estoy traduciendo, para mejorar la estructura de las oraciones o de las frases? Las estrategias de traducción siempre vienen a ayudar al traductor a encontrar una solución posible cuando la traducción resulta muy forzada al leerse o poco entendible al leerse. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en la práctica también. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el primer eje de la guía de estilo, que es la normativa, y vamos a ver estos 4 primeros temas que ustedes tienen desde la guía de estilo, que son el uso de mayúsculas y minúsculas,
¿Qué son los cognados, los false friends, que abundan en traducción técnico-científica en cualquier campo especializado donde estemos trabajando? Vamos a abordar los vicios lingüísticos, lo que en inglés se conoce como linguistic flaws, que así como linguistic flaws aparecen en el baremo de corrección de errores que les mostraba en el video de presentación, que es otro de los documentos que tienen ustedes también al inicio de este campus. Y finalmente vamos a ver qué pasa con la traducción del inglés al español, ese the same, que muchas veces se calca como el mismo, la misma, los mismos, las mismas, en inglés al español, del inglés al español, y que es incorrecto. Vamos a ver de qué manera podemos traducir ese the same al español para no caer en un error eh, de, eh, de normativa. Vamos entonces a la guía de estilo, que lo tienen ustedes dentro de los materiales al inicio del campus, y les voy a ir mostrando grosso modo cómo está estructurada la guía de estilo y cómo ir trabajando con cada uno de estos temas que acabo de mencionarles y que son los primeros que vamos a abordar en este documento de uso profesional. Guía de estilo para traductores. Si ustedes van al índice, van a encontrarse los distintos temas que forman parte de esta guía de estilo. A medida que avancemos en el cursado, no siempre vamos a respetar el orden que aparece en el índice, por eso es necesario que se fijen en las páginas que yo le voy a poner en el campus, donde tienen que recorrer el contenido dentro de la guía de estilo para que economicen tiempo en la búsqueda, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los temas que teníamos? Dijimos, uso de mayúsculas, que son justamente los 4 primeros, que está en la página 3, los false friends, los vicios lingüísticos y los usos correctos e incorrectos de mismo, ¿sí? Como esa traducción desde el inglés, ese cálculo incorrecto desde el inglés de same. Entonces, vamos a avanzar y acá tenemos el primero de los temas, uso de mayúsculas y minúsculas. Van a encontrarse que con una grilla que tiene 3 columnas, en la primera de ellas, donde figura casos, se van a encontrar con todos los casos habidos y por haber en relación con las mayúsculas, desde los más generales, simples que todo el mundo conoce, como el uso de mayúsculas para escribir nombres de personas o apellidos, y cuidado con los casos especiales dentro de cada uno, denominaciones de familias y dinastías. Si ustedes siguen avanzando, se van a encontrar, por ejemplo, qué pasa con los nombres científicos de animales y plantas, cómo escribimos las razas de animales, las áreas geopolíticas, los accidentes geográficos. Bueno, acá tienen todos los casos con los cuales nos podemos encontrar. Entonces, cuando traduzcan del inglés al español, ¿sí? Si hay algún término que aparece con mayúscula en el inglés, debemos dudar. ¿Qué pasa con ese caso? ¿Va en español? ¿Va a ir en mayúscula o va a ir en minúscula? Entonces, atender cada caso en particular. Bueno, además, hay algunos, como fíjense aquí, en el caso de los títulos de obras, y cuando hablamos de obras pueden ser
obras literarias, libros, películas, cuadros, esculturas, programas de radio, de televisión. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo lo voy a escribir con mayúscula? ¿Sí? ¿Qué pasa con la cursiva? ¿Por qué se usa cursiva? Se usa en todos los casos, se usa cursiva. ¿Cuándo va a ir entre comillas? Bueno, ahí tienen casos especiales y particulares, así como les mostré para títulos de obras, también existen en otros casos. Así que hay que entender muy bien eso. Por otro lado, el segundo de los temas que teníamos, esta grilla es interminable, tiene muchos casos. El segundo de los temas tiene que ver con los cognados, los false friends. ¿Qué son? Ahí como tienen escritos son aquellos términos cuya escritura es similar, en algunos casos igual, como actual, que es el primer ejemplo que tienen en esta grilla. Similar en ambas lenguas, pero el significado es diferente. Entonces, mucho cuidado. Cuando vemos, por ejemplo, un término cuya escritura en inglés y en español es similar y que no aparezca en esta grilla, búsquenlo en los diccionarios en línea que les voy a mostrar después para saber si realmente corresponde traducirlo tal como está en el inglés y en español se escribe y significa lo mismo, se escribe igual y significa lo mismo, o tiene otro significado en el español. Entonces, por favor, a trabajar con eso también. Fíjense, el término actual en el inglés no es actual en el español. En la primera grilla aparecen los términos en inglés y en la segunda grilla la traducción incorrecta, la traducción que debemos evitar, y en la tercera columna de la grilla el equivalente correcto. Por ejemplo, actual no se va a traducir como actual, es incorrecto, sino como real o verdadero. Actually no se va a traducir como actualmente, sino en realidad. Advertisement no es advertencia, sino es publicidad. Y bueno, y ahí tienen un montón en la lista. Por ejemplo, college, este término no es colegio, sino es universidad. Condition, que es un término que aparece en muchos géneros textuales y a uno de los tantos a los que debemos prestar atención, se puede traducir como condición, pero en algunos casos, como cuando nos referimos a human condition, la condición humana, por ejemplo, en el campo de la filosofía, psicología. También podemos hablar de weather conditions, condiciones climáticas, pero en otros casos, por ejemplo, en la medicina, condition no es condición, eso es incorrecto, sino enfermedades, trastornos, afecciones o estado para objetos en general, estado del motor, el estado físico de una persona, el estado de salud. Avanzamos al tercero de los temas que tiene que ver con estos linguistic flaws, los vicios lingüísticos. El primero de ellos es mucho cuidado con los adverbios terminados en ly en inglés, que en inglés abunda y mucho, y no solamente en los textos técnicos científicos, sino también en los literarios. Así que mucho cuidado cuando lo traduzcamos y no superpoblar la traducción con adverbios terminados en mente, que es justamente esta terminación que corresponde a la traducción li de los adverbios en inglés,
sino que tratar de buscar otras alternativas, que puede ser una expansión del adverbio por otro adverbio, por ejemplo, generally, no generalmente, sino en general, o gradually, no gradualmente, sino de manera gradual, totally, no totalmente, sino en su mayoría, totalidad, y en muchos casos, ese adverbio terminado en li en inglés se puede suprimir, se puede eliminar cuando no afecta el sentido general del texto. ¿Sí? Así que también eso es bueno para tenerlo en cuenta en la traducción. Y después aparecen otros vicios lingüísticos donde el error que se suele cometer es en traducir una preposición de manera incorrecta. Generalmente ocurre cuando nos tocan traducir del inglés al español frases preposicionales donde tenemos uno seguro porque es el núcleo de la frase preposicional, como el nombre lo indica, es una preposición, pero fíjense, acá tenemos dos en base a, por ejemplo. De acuerdo a, en relación a, tenemos dos. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, based on, incorrectamente, que la primera columna es uso incorrecto y la segunda es el uso correcto. Based on se suele traducir en base a, que es incorrecto, lo correcto es sobre la base de, con base en, basándose en. According to, incorrectamente, y lo escuchamos mucho en la oralidad y lo trasladamos erróneamente a la escritura. De acuerdo a es incorrecto, lo correcto es de acuerdo con. In relation to, o otra expresión también que es similar a in relation to, es regarding, regards, que se suele traducir incorrectamente como en relación a, cuando lo correcto es en relación con o con relación a. ¿Sí? Por supuesto, es imposible incorporar todo esto de la noche a la mañana, pero gradualmente, a partir de los errores que uno vaya corrigiendo, ustedes van tomando nota, vuelven sobre la teoría, lo resaltan, lo marcan, para no volverlo a cometer a futuro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con este latinismo? Et al, que se usa por lo general en las citas, en español va en redonda, no cursiva, blanco et al, y ese et al significa y otros, y colaboradores, y equipo investigativo, que en algunos casos también se suele incorporar blanco et al o blanco y su equipo investigativo, blanco y colaboradores, cuando este it all aparece no en una cita, sino aparece en un texto, como parte del texto. Bien, otro error que se suele cometer como vicio lingüístico es el uso incorrecto del pronombre neutro, esto, eso, aquello, como la traducción de este this que tengo acá. ¿Y por qué resulta incorrecto? Porque si yo lo traduzco como esto, como ven acá, yo no sé si este this en español como esto refiere a abrazo, refiere a tenis o refiere a toda la idea o párrafo citada, si me refiero a una oración, citado, si me refiero a un párrafo, anteriormente. Entonces, para no crear ese error de cohesión, vamos a reemplazar, o lo que se sugiere es, no lo sugiero yo, lo sugiere la RAE y la Fondeu,
es utilizar para esto en español un pronombre relativo, lo cual, lo que, el cual, el que, singular o plural, masculino o femenino, la cual, las cuales, etc. O bien reemplazar esto por una frase nominal, ¿sí? Una frase nominal, como en este caso, para unir ambas oraciones, mientras jugaba al tenis se quebró el brazo. Este episodio ingrato, ¿sí? el hecho de jugar al tenis, lo imposibilitó de jugar el nuevo torneo. Este episodio ingrato, el hecho de quebrarse el brazo, ¿no? Lo imposibilitó de jugar el torneo. Bien, por supuesto hay algunos casos que se deben atender mucho más que otros, ¿no? Para que la redacción no resulte forzada o el referente quede aislado de todo el mensaje que se intenta trasladar del inglés al español en la traducción. Bien, y el último de los puntos tiene que ver con ¿no? Con los usos correctos e incorrectos del mismo. ¿Cuándo se va a usar, cuándo se usa correctamente el mismo? Y ya volvemos ahí. ¿Cuándo funciona como adjetivo? Cuando decimos el mismo lugar, la misma semana, los mismos dibujos. ¿Cuándo significa idéntico, igual que? Generalmente se utiliza cuando en la oración aparecen comparativos. Este libro es el mismo que leímos el año pasado. Esta señora es la misma que nos atendió en el banco. O cuando tiene el equivalente de igual. Ayudaba a los pobres, lo mismo que a los ricos. Ayudaba a los pobres, al igual que a los ricos. Es lo mismo que lo hagas a que no lo hagas. Da igual que lo hagas a que no lo hagas. Pero, ¿cuándo es incorrecto? Cuando actúa como referente de algo que se ha dicho anteriormente, ¿sí? Cuando implica referencia de algo que ya se ha mencionado. Fíjense, en una traducción, fue registrado el coche y los ocupantes del mismo, del mismo refiere a coche, fueron interrogados por la policía. Cuando es el del mismo, se puede reemplazar por un pronombre posesivo, como vemos acá. Fue registrado el coche y sus ocupantes fueron interrogados por la policía. ¿Por qué? Porque en el inglés suele aparecer acá the passengers of the same, ¿sí? Entonces ahí es el the same, como les decía recién, lo traducen incorrectamente como del mismo, que es la traducción que nos da, por ejemplo, la inteligencia artificial incorrectamente. Se van dando cuenta todo lo que les dije respecto de la traducción con inteligencia artificial en el video de presentación, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con creerse los espejitos de colores. Bueno, y esto es lo que respecta a guía de estilo. Vamos a ver ahora qué pasa con los diccionarios en línea que les mencioné en el PowerPoint. Los diccionarios en línea, justamente para esta búsqueda de terminología en general, como les mencionaba al inicio de este recorrido, un sustantivo, siempre y cuando no sea un término específico del campo que estemos trabajando, un adjetivo, una preposición, un adverbio, un conector, lo vamos a buscar o bien en Word Reference o en ProZ, que es donde aparecen palabras y donde nos dice si ese término pertenece al campo de la química, de la física, de la informática, de la arquitectura, para saber cuál es el equivalente que debemos elegir de manera apropiada. O bien, un tercer diccionario en línea es el Lingüe, que no opera a nivel de palabras, sino que nos ofrece
oraciones ya editadas. Quizás no encontremos la oración tal cual como la estemos buscando, pero nos tira una idea a nivel oración cómo poder traducirla. Ustedes tienen un material de lectura donde no lo voy a explicar aquí porque lo tienen ustedes ya escrito para no volver a repetir lo mismo. Justamente, tienen ustedes en el material, en la plataforma de esta semana, cuál es la función o cómo opera cada uno de estos diccionarios en línea. Inclusive tienen capturas de pantalla y tienen los enlaces de acceso a estos diccionarios por si no los han usado nunca o por si los desconocían. Vamos, les voy a mostrar grosso modo cada uno de ellos para que sepan cómo están estructurados y cómo funcionan. Aquí estamos en la pantalla inicial de Google. Yo los tengo preconfigurados en esta pantalla inicial porque también los uso mucho. Tenemos el Word Reference, aquí tenemos el Prozeta y tenemos el Lingüe. Vamos a entrar a Word Reference. Fíjense, el Word Reference tiene aquí el canal de idiomas, de pares de idiomas. Tenemos English, Spanish. Si estuviéramos buscando un término en inglés y queremos saber cuál es su significado en español, si queremos al revés, podemos apretar estas dobles flechitas que tenemos aquí y se cambia el par de idiomas de español a inglés, o bien podemos hacer el cambio en el menú desplegable. Fíjense acá arriba, Spanish, English y todos los pares de idiomas que aparecen en el par de español. Lo mismo si traducimos con francés, con italiano, con catalán, con alemán, con holandés, sueco y todos los idiomas que se le pueden ocurrir porque es una plataforma multilingüe. Nosotros vamos a dejarlo en English, Spanish, bueno, a tocar acá. Supongamos que yo estoy buscando el término general. Recuerden que estos diccionarios en línea, los tres que les mencioné, nos sirven para términos en general, no específicos. Yo voy a poner picture y vamos a ver, supongamos este término para ver qué equivalentes me trae. Fíjense, dentro de image, por ejemplo, en el caso de un libro, de una fotografía, como imagen. Acá tenemos picture, en el caso de un dibujo, una foto, un portarretratos. Fíjense todas las acepciones que tienen de acuerdo con el campo en el cual ustedes estén trabajando y el contexto donde estén trabajando. Si yo me refiero a, por ejemplo, al cine, picture, se va a traducir como película. Y fíjense, estamos hablando de picture como sustantivo, pero debajo tienen las otras categorías gramaticales de ese mismo término. Fíjense, picture como verbo transitivo, picture something. Y supongamos que aquí no les aparece ningún equivalente preciso para el texto que ustedes están trabajando, entonces ¿qué hago? Me voy a foro y dejo una consulta de ayuda para saber cómo traducir picture en el contexto en el que estoy trabajando. Dejo la pregunta, dejo la frase o la oración donde aparece para que alguien conectado a la red de Word Reference me pueda responder, que generalmente lo hacen de manera inmediata. Y además hay gente que es responsable del
manejo y de la administración del foro, los administradores del foro de OneReference, que si ven que se demora mucho en dar una respuesta a una consulta, directamente actúan ellos y responden ellos. Así que es muy dinámico en ese sentido. Vamos a ir ahora a el otro de los diccionarios que recién les mostraba, que es el Proceta. Vamos, generalmente verifica que no seamos un robot. Bueno, y aquí, en este menú desplegable, vamos a ir a terminología, búsqueda de términos. Y acá también van a seleccionar los pares de idioma, español e inglés, que yo lo tenía ya preconfigurado, pero si quieren cambiar le ponen inglés, español, bueno, y acá buscan el término. Ponen el término que ustedes están buscando y les va a aparecer en el menú desplegable si el término pertenece a tal campo, cómo se traduce, como veíamos recién en el Word Reference. Y por último, el otro de los diccionarios en línea que tenemos es el Lingüe, que como les había dicho, nos traduce o nos trae oraciones pretraducidas de los distintos campos, ¿sí? Yo voy a pegar la primera oración que aparece en este texto, que ya lo busqué, que es de la Basílica de San Pedro, en Roma, Italia, que es el texto que les voy a mostrar en el próximo video, para que ustedes vean los pasos que debemos hacer en una traducción, desde que recibimos el encargo, traducimos y entregamos la traducción final al cliente directo o al cliente de agencia. Y voy a tomar, como les decía recién, la primera oración y la voy a trasladar. Siempre acuérdense de no tomar oraciones demasiado largas porque el Lingüe no las va a reconocer 100%, pero, por ejemplo, hasta acá. Por ejemplo, un segmento, yo voy a utilizar este que dice The Dome, que tienen hasta acá, hasta Buonarroti. Voy a cortar y pegar el Lingüe y vamos a ver qué pasa. Yo pongo acá la oración y acá aparecen distintas opciones, ¿sí? Entonces, si bien me trae oraciones que no son 100% textuales al segmento que yo introduje y con el cual estoy averiguando, pero me trae oraciones muy similares desde donde puedo sacar sustantivos, es decir, equivalentes de sustantivos comunes o generales, de terminología que me permiten ingresar a la redacción del segmento que estoy traduciendo. Fíjense ahí, The Dome of St. Peter's Basilica. Vemos que basílicas queda como basílica. El has been conceived, si bien no es el mismo tiempo verbal, porque acá yo tengo was conceived, pasado, y no present perfect como aparece acá, pero yo sé que concebir, conceive no es concebir, sino que es estudiar. Ha sido estudiado. Acá yo puedo poner fue estudiado, si lo quiero dejar literalmente. Después vamos a ver cómo mejorar la traducción, pero ya es un paso para poder elegir un equivalente para ese verbo. Fíjense, acá, que se tradujo como ha sido concebido, ¿sí? Pero no es el mismo contexto en el que el verbo conceive está aquí, en este párrafo, que el que yo estoy planteando en mi oración. Entonces, mucho cuidado también con las elecciones y el sentido de lo que elijo.
Y acá aparece el término dome. Fíjense que acá lo dejó como de dome cuando sabemos que es un término específico y tiene su traducción. Eso lo vamos a ver ahora con los diccionarios especializados. Entonces, volvemos al PowerPoint que les voy a dar algunas indicaciones respecto de estos diccionarios especializados, pero simplemente quería mostrarles cómo operaba cada uno de estos tres diccionarios en línea. El Word Reference, el ProZ y el Lingüe, cuando quiero averiguar el sentido general de una oración, no específico, o el equivalente de términos generales, independientemente de la categoría a la que ese término corresponde. Por otro lado, si ustedes van al inicio, fíjense que dice lingüe más inteligencia artificial que proviene de un traductor en línea que es el DeepL. Entonces, ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir con respecto a la inteligencia artificial, DeepL, Google Translate, Gemini, ChatGPT o el que se les ocurra. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Y no confiarse que lo que me devuelve Lingüe en la traducción es el 100% certero, ¿eh? Así que permítanse dudar de estas traducciones que me arroja acá. Por eso es importante que hagan sus propias traducciones desde cero y dejen de confiar en la inteligencia artificial de una vez por todas. Entre los diccionarios especializados, ustedes tienen compartido en la plataforma el diccionario especializado en arte de Alicia Lewis, que es uno de los más completos para consultar en cuanto a arte. ¿Sí? Es un diccionario bilingüe, inglés-español y español-inglés. Creo que español-inglés es la primera parte del diccionario y hacia el final tienen inglés-español. Les voy a mostrar también cómo funciona el diccionario de toponimias cuando tengan que buscar cómo traducir al español distintos países del mundo, si hacen traducción directa, o del español al inglés, si tuvieran que hacer una traducción inversa. Y el tercero de los diccionarios compartidos es el diccionario de topónimos y gentilicios, que es una publicación de la Fundeu, de la Fundación del Español Urgente, para que ustedes consulten cuando tienen que utilizar un gentilicio, por ejemplo, de un país que jamás han escuchado mencionar, ¿sí? Como siempre les digo, guarden todos los diccionarios especializados que tienen compartido en la bibliografía de la plataforma, los glosarios, los words, donde aparecen a veces enlaces, porque son de acceso denegado para la bajada de esos diccionarios o esos glosarios, muchas veces suele pasar, pero hagan esto con todos los campos especializados que vayamos a trabajar en las distintas materias de traducción que están a mi cargo. Y por otro lado, también vayan imprimiendo todos los documentos que les van a ser útiles para la vida del cursante, pero después en la vida futura, cuando hablamos de profesión, claro está, porque les van a ser de muy fácil consulta y no tienen que estar viendo dónde guardé la carpeta, en qué documento estaba la definición de tal o cual cuestión, o dónde lo guardé, o de todos los documentos de la unidad en cuál están. En cambio, teniendo todo impreso y a mano, es más fácil la búsqueda del recurso, de la definición, del término, del concepto, ¿sí? Y eso implica economizar tiempos que para el traductor
el tiempo es oro. Sea el cliente agencia o sea el cliente directo, siempre quiere todo para ayer. Entonces, en ese sentido, les va a economizar el tiempo. Y también cuando aparezcan campos especializados donde se requieren de equivalentes apropiados para los distintos términos, vayan armándose esas grillas terminológicas como les mostraba en el video de presentación. Bueno, vamos entonces a los diccionarios especializados. Primero, me voy a corregir, no es Alicia Lewis, sino es Alicia Lewin. Hay un typo en el PowerPoint. Bueno, este es el diccionario bilingüe de términos de arte que recién les mencionaba, de Alicia Lewin, de la Comunidad de Madrid. Fíjense, les va a aparecer español e inglés, va primero, como recién les decía. Nosotros vamos a buscar en el diccionario, en la parte de inglés, que es la segunda parte, dos de los términos que vimos recién en el texto de la Basílica de San Pedro. Uno que es totalmente transparente, no importa, que es basílica, y el otro que es dome. Si ustedes se fijan, y lo van a ver tanto en la parte español-inglés como inglés-español, no solamente les aparece el equivalente del término en la lengua meta, sino que una breve explicación que hace al término como para que como traductores podamos nutrirnos de ese término que nos resultó desconocido, ¿no? Es importante que puedan echarle una mirada a ese término, a esa definición para ver si es acorde con el contexto donde están traduciendo. Vamos a ir a la segunda parte. Voy a ir aquí. Avanzamos. Y acá tenemos inglés-español, que es la segunda parte. El primero de los términos, vamos a avanzar hacia la B para buscar basílica. Y acá fíjense, tenemos basílica, como les decía, el término es igual en español, y lo que les decía recién con la primera parte, acá pasa igual, tienen una breve explicación del término, en este caso basílico, originalmente edificio de planta rectangular de la antigua Roma, etcétera, etcétera. Vamos a ver, fíjense, presten atención a este asterisco que aparece acá en planta y que aparece aquí en nave central, que aparece aquí en ábside, en crucero, en triforio, y ya les voy a mostrar un poquito más adelante qué son esos asteriscos que aparecen acá, en la explicación del término. El otro término que vimos era dome, avanzamos hacia la D, y acá tenemos dome y dice cúpula, como equivalente ya explica, bóveda semiesférica que cubre un espacio de planta circular, cuadrada, elíptica o poligonal, partes de una cúpula, y sigue después, si yo avanzo, ahí aparece las partes de una cúpula, tram, eye, lantern, etcétera, con su equivalente en español. Y aparecen acá términos como bóveda, como planta también, con un asterisco. ¿Qué pasa? Si yo me voy hacia el final de este hermoso diccionario de Alicia Lewin, van a encontrar que aparecen distintas gráficas de estructuras, de construcciones, donde tienen escrito en el español y en inglés los términos que aparecen en asterisco, para que ustedes sepan a qué se refiere con triforio, con ábside y demás. Muy lindo, por cierto, para poder aprender un poco más de campos donde no estamos especializados. Recuerden que como traductores vamos a traducir, pero como profesionales de la traducción debemos estar especializados
nutridos, informados, documentados respecto de los contenidos del campo donde estamos traduciendo. Por eso que es importante que vean la clase donde se presentan los temas semana tras semana, que puedan luego leer los contenidos, los materiales de lectura, armar las grillas terminológicas pertinentes como les mostré en el paso a paso en el video, en el video de presentación, y eso les va a ayudar muchísimo a crecer en lo profesional, pero también a entender un poquito más del campo donde estamos trabajando. Bien, y ahora vamos a los diccionarios toponímicos y de gentilicios, como les mencionaba en el PowerPoint. Este es el diccionario toponímico de los países, ¿sí? Donde tienen los nombres de los países del mundo, es bastante completo. Fíjense cómo funciona. Aquí van a tener el nombre del país en inglés, y si yo me voy a este país, voy a encontrar en el segundo recuadro todos los idiomas. También es un diccionario, este diccionario toponímico es muy bueno, es multilingüe. Nosotros simplemente trabajamos con el par inglés-español. En inglés es Afganistán, pero fíjense en español la grafía del país. Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos a avanzar, acá tienen, bueno, Andorra, Angola, bueno, vamos a ir, ¿qué pasa con nuestro país? Acá me lo pase, vamos a ir acá. Vamos a ver Argentina. Tenemos el nombre oficial, pero aquí, fíjense, nuevamente, en las lenguas oficiales de las Naciones Unidas, United Nations, esa UN que tienen ahí, en inglés es Argentina, en español es Argentina, pero fíjense aquí el nombre formal, que en inglés, República Argentina, y aquí hay un error a veces, no es Argentinian Republic, sino es Argentine Republic. Entonces, mucho cuidado. Es muy útil este diccionario y nos permite destrabar muchos errores que por desconocimiento y por repetición automática de otros cometemos en nuestras traducciones. Fíjense en el caso, vamos a ver, supongamos otro país. Fíjense, tenemos acá, bueno, Bangladesh, algunos desconocidos. Bien, fíjense aquí. Tenemos este país, Belarus, y aquí si yo me fijo, tengo Belarus en inglés, pero en español es Belarus, lleva una tilde en la U. Entonces, mucho cuidado también en la grafía de los países. No solamente este diccionario me permite visualizar cómo se escribe el término, también si lleva tilde o no la lleva. Y el otro de los diccionarios que les mencionaba tiene que ver con el diccionario de topónimos y gentilicios, que es una publicación de la Fundeu, y que nos va a servir en el caso, supongamos que busco, fíjense, tiene este diccionario de la Fundeu, tiene un doble sentido. Si yo busco el país, por ejemplo, Angola, me tira su gentilicio, angoleño o angolano, pero después aparece el gentilicio y al lado el país. Y me aparecen tantos gentilicios como sean posibles para ese país en particular. Angolano, angoleño, y ahí aparece Angola. Para el caso de Ankara, que es la capital de Turquía,
tenemos el gentilicio angorense. Y bueno, y así aparece para todos los países que ustedes puedan identificar. Incluso aparece Yaquibí, fíjense, Buenos Aires, ciudad autónoma, es porteño, pero quien vive en provincia de Buenos Aires es bonaerense. Entonces, a tener en cuenta también este diccionario. Otro recurso no menos importante en Google es Wikipedia. Wikipedia es un sitio que no es muy útil si yo tengo que sacar información para un ensayo o un texto académico, porque todo el mundo tiene libre acceso a publicar de todo y modificar y corregir y subir imágenes y demás, porque es de acceso libre, pero sí me permite saber si un determinado término está o no traducido, si existe algún tipo de grafía en particular. Yo voy a tomar el texto de la Basílica de San Pedro. Bueno, empiezo a escribir y ya está incorporada al menú, pero yo voy a poner así, Basilica of Saint Peter, y voy a poner español en inglés para que no me arroje Wikipedia en inglés. Entonces yo voy a poner español. Bien, y acá tengo. Fíjense, ojo con esto, de tomar de acá que viene de la IA nuevamente, cuidado. Pero acá tengo Wikipedia, aparece Basílica de San Pedro. Si yo hago clic aquí para saber en la información y no quedarme en el título, porque si la palabra basílica es la primera del título, siempre va a estar en mayúscula. Pero fíjense, yo puedo traducir ese Basilica of Saint Peter como la Basílica Papal de San Pedro o simplemente Basílica de San Pedro. ¿Sí? Fíjense que Wikipedia me ofrece dos opciones y las dos son totalmente correctas y me sirven a la hora de traducir. Aquí, si bien hay un error en la grafía, pero Wikipedia no es la guía de estilo. Entonces, mucho cuidado al escribir Basílica de San Pedro. Basílica, ¿va con minúscula o va con mayúscula? San, por San Pedro, ¿va con minúscula o va con mayúscula? Bueno, eso lo dice la guía de estilo. Pero simplemente les quería mostrar que también sirve Wikipedia. Ahora bien, si tengo un nombre de una pintura alemana, rusa, china, que no sepamos o que no exista una traducción al español posible, pero yo en la traducción necesito incorporarla para que mi lector sepa de lo que estoy hablando o la pintura que estoy describiendo, en el caso que sea un texto descriptivo. Lo que voy a hacer es escribir, supongamos que sea este el término, ¿no? En mi traducción, yo para no perder tiempo a ir a un Word, se los muestro aquí en la barra de búsqueda, pero por supuesto esto va a ir en mayúscula, Basilic of Saint, Saint Peter, y entre corchetes, porque entre corchetes va toda la información que como traductores agregamos, ¿sí? Que no está en el texto original, pero que como traductores agregamos. Entonces, supónganse que Basilica of St. Peter no le encuentro traducción o otro término, sea una pintura de un pintor griego, ruso, chino. Si no encontramos el equivalente, bueno, ponemos el término en el idioma original, sea ruso, chino, griego, alemán, y entre corchetes, como traductores, pensamos una traducción posible, aproximada.
Entonces, ahí le voy a poner, por ejemplo, Basílica de San Pedro. ¿Sí? Cierro el corchete. Y ahí va a quedar en la traducción el término en la lengua original y entre corchetes mi traducción o la traducción que como traductor propongo para ese espacio físico, esa colección de pinturas o de esculturas o ese monumento o esa obra artística, ¿sí? Entonces, otra de las posibilidades a tener en cuenta. Y cuando yo quiera saber a qué refiere ese término, le puedo ir a Google Imágenes, aquí hago clic acá. Yo les estoy mostrando para esta unidad que es la de arte, ¿sí? Que es el primer recorrido por la unidad, pero lo que les estoy explicando para el uso de los diccionarios en línea, Wikipedia, los diccionarios toponímicos y demás, son válidos para todos los campos especializados que existen en el planeta. No solo técnicos científicos, sino también literarios, ¿sí? Supongamos que yo escribo acá Basílica de San Pedro. Quiero saber cómo es. Fíjense, ya acá me tira imágenes para saber si el término Basílica de San Pedro es el correcto para mi contexto o el contexto que estoy traduciendo. Por supuesto, es un término genérico y simple y todo el mundo sabe qué es la Basílica de San Pedro, pero muchas veces hay términos que desconocemos, entonces el sitio Imágenes de Google también nos puede mostrar este panorama para que podamos incorporar también a nuestras competencias como traductor, a nuestro conocimiento del mundo. Aquí está el typo que les decía, Lewin, Alicia Lewin. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro primer recorrido por la unidad. Los veo en el próximo video de la semana para mostrarles paso a paso cómo encarar una traducción directa del inglés al español, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado abordando como guía de estilo y como diccionarios en este primer acercamiento a la unidad.